digamos, se juntan más, pues de repente si hay algún tema que quieran abordar, pues, o alguna duda, pues, mientras más le escuchen, mejor, ¿verdad?
Bueno, el día viernes pasado, cuando digamos tuvimos la clase anterior, yo les comenté que era la última clase porque yo ya había concluido el programa. Lamentablemente, este curso de Derecho Laboral 2, alguna parte en mi caso, en el desarrollo que yo le doy, ha quedado un poco coja. Y es el hecho de poder, digamos, conocer otro tipo de instituciones que están relacionadas con el derecho colectivo. Si ustedes hacen una revisión propiamente de lo que ha tenido el curso, van a caer en dos cosas. Una es de que el curso está orientado principalmente a conocer el desarrollo de dos instituciones, podemos decir, del derecho de trabajo. Uno es la negociación colectiva y el otro es la organización de los trabajadores. A eso está orientado, digamos, todo el curso, no a otras cosas. Cuando yo les, digamos, incorporo la previsión social, pues está en el programa, obviamente, ¿verdad? El Ministerio de Trabajo también está en el programa, pero debe estar orientado en parte lo tocante a lo que uno tiene en un momento dado contacto como abogado, ¿verdad? Lo general. Porque hay un montón de cosas más particulares que uno pues las va a conocer en un momento dado de desempeño ya cuando uno está trabajando ciertos asuntos, pero a nivel general yo les he dado algunos de los artículos un poquito en el ámbito general y entonces hay ciertas cositas que
como ya no las ven y pasaron a ser de tipo procesal a tipo de procedimientos administrativos, como es el conocimiento de las faltas, por ejemplo, porque las faltas era parte de derecho procesal de trabajo, ya fuera el 1 o el 2, pero el tema es de que la actualidad, como ha quedado, pues ha quedado como una labor puramente administrativa. Entonces, yo lo he incorporado, lo he desarrollado, y de alguna manera les digo, en esos casos he aprovechado algunos trabajos de estudiantes para investigar un poquito más, ¿verdad? Y que nos puedan traer cosas más frescas. Lo mismo de algunas instituciones que tienen relación con el derecho colectivo de trabajo. Por decirles algo, por ejemplo, la representación ante el ICS de los trabajadores, ante otras organizaciones. Oye, la representación ante el ICS de los trabajadores está teniendo un poquito de conflicto porque ahí sí que llega la corrupción a todos los estratos. Y entonces el mismo ICS buscó la forma de bloquear un montón de personas que podían participar en la elección para nombrar el representante de los trabajadores ante el ICS para favorecer a una persona. Y entonces crea todo un mecanismo que no existía para un momento dado. Imagínense ustedes favorecer a alguien. O sea, es necesario conocer ese tipo de cosas. Y entonces les digo, cuando uno toca esos temas con puntos de investigación, ve más palpable lo que es legal y lo que de alguna manera es pseudo legal, pues, ¿verdad? Lamentablemente, como les digo, todo eso no lo podemos ver en la forma en que estamos trabajando porque no tenemos contacto. Ustedes mismos no se relacionan mayor cosa. Y entonces eso dificulta un poquito más y como que disminuye la cantidad de material que hay que estudiar, ¿verdad? Posiblemente, si uno lo mira así a priori, pues dice que es una bendición porque eso le reduce lo que tiene que estudiar, pero también le afecta, digamos, en el aspecto de la formación. Y aquí, pues sí tenemos que ser maduros, ¿no? Ya no es solo que nos interese ganar una cosa, sino realmente conocer lo que en un momento podemos tener que, digamos, resolver, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, esta es una situación que no es culpa de ustedes, no es culpa de los docentes. Sí hay responsabilidad de las autoridades de la universidad porque, digamos, desde el mes de a finales de mayo y principios de junio les entregaron, por ejemplo, el campus universitario. Y la queja es de que está muy deteriorado, que está en muy malas condiciones. Imaginen ustedes cuántos meses han pasado del inicio de junio para esta fecha, ¿verdad? Cuando se quiere resolver una situación de esas, ya se hubiera resuelto. Porque a ese paso no sé si al año entrante vamos a poder regresar, ¿verdad? Y si no regresáramos, sería una situación bastante lamentable en cuanto a la formación de los estudiantes. Y a los compañeros de la segunda hora les comentaba el hecho de que cuando uno platica esto con otros docentes y toda la cuestión, algunos prefieren no opinar. No sé si porque ya están acomodados a la situación actual, porque no crean. El estar dando clases así desde su casa uno y después sencillamente bajar a cenar y luego ponerse a ver televisión es más sabroso que correr a dar clases, salir de la universidad, empezar a salir a las 9 de la noche, porque los estudiantes sí empiezan a salir desde las 8, pero el profesor no puede, ¿verdad? Va saliendo a las 9, empieza a salir a las 9 de la noche, va llegando a su casa a las 10, es ahora a ver si cena algo. Entonces, ese es un cambio, pues.
Pero cuando uno tiene una responsabilidad, tiene que estar consciente de que tiene que hacer ese tipo de esfuerzos, pues no son sacrificios, son esfuerzos, ¿verdad? Y por el lado de los estudiantes también el hecho de que las carreras para ir a la universidad no es una cosa suave, pero es parte de la misma formación, ¿verdad? Yo siempre he dicho algo de que los seres humanos aprendemos a base de dominar obstáculos, a diferencia del resto de animales que aprenden porque los premian, ¿verdad? Nosotros aprendemos porque todo lo que se nos presenta tratamos de hacer, de dominarlo y lo vamos logrando. Y entonces vamos mejorando nuestros conocimientos. Entonces el tema es que las dificultades son las que lo ayudan a uno a aprender, ¿verdad? Entonces les digo, yo sí estoy un poquito, ahí sí que un poco frustrado porque siento que no cambian las cosas, no se avisora nada, posiblemente hasta el año entrante, ¿verdad? Esperamos que la situación política mejore y posiblemente si mejora la situación política, pues haya cambios a nivel de la universidad, ¿verdad? Y podamos en un momento dado, aunque sea parte de agarrar el semestre, y si es desde el principio, pues mejor, ¿verdad? El principio del año, mejor todavía. Ahora bien, partiendo de lo que tenemos, yo el día viernes pasado les planteé el hecho de que iba a tener esta sesión para que pudiéramos platicar algún tema que a ustedes les interesara, sobre todo de la enseñanza, por supuesto, ¿verdad? Sin embargo, ahí sí que para que vayamos tomando algo de qué hablar, pues yo voy a empezar a comentarles algo para efectos de evaluación y posiblemente de que tengan, refresquen conocimientos. Como les digo, el curso fundamentalmente está en la negociación colectiva y en la organización de los trabajadores. Y cuando hablamos de la organización de los trabajadores, pues vimos que en Guatemala existe la coalición de trabajadores sin ninguna estructura legal, sin ninguna estructura que determine la ley claramente, ¿verdad? El artículo 374 pues, nos da como un derecho que los trabajadores pueden reunirse y nombrar un comité o consejo ad hoc, ¿verdad? O permanente, dice, pero es una cuestión permanente, no es viable por la misma situación de las coaliciones. En ninguna parte, les dije yo, aparece el nombre coalición, en ninguna parte de la ley guatemalteca. Pero tenemos que aprender nosotros que es una coalición de trabajadores, porque en el camino pues ya no se habla solo de coalición, sino coalición de trabajadores, ¿verdad? Y se habla de coalición de trabajadores porque los sudamericanos le fueron dando otro enfoque a la coalición inicial de que hablaban los europeos. Los europeos hablaban como coalición a la unión de patronos y trabajadores discutiendo sobre un tema, ¿verdad? Aquí vienen y le llaman a eso arreglo directo, ¿verdad? O sea, un arreglo. Y la coalición la ven como un frente. Entonces, como un frente de trabajadores o como un frente de patronos. Y quien dirige ese grupo, pues es un comité o consejo ad hoc, ¿verdad? Yo lo repito porque hay muchos estudiantes que no entienden todavía eso. Los exámenes lo perciben, ¿verdad? Por más que uno lo ha estado diciendo, hay un montón que no, digamos, entendieron esa parte o no la escucharon porque no estuvieron en clase o qué sea, ¿no? Y entonces esa es la forma original de organizarse los trabajadores. Más adelante se da la organización de los trabajadores a través de la asociación profesional cuando ya es permitido. Y entonces, inicialmente, pues esa asociación tiene carácter como civil.
Todas las asociaciones, cuando habla uno de asociaciones, es asociar personas. Sociedades es asociar capitales. Entonces, cuando habla uno de asociaciones, el punto inicial es la asociación de tipo civil. Y obviamente las asociaciones de cierta naturaleza van logrando cierta independencia en la medida en que les van creando su propia legislación, ¿verdad? Y de cuenta podemos hablar de los sindicatos, podemos hablar de las cooperativas, que ya no están dentro del ámbito civil, ¿verdad? Las fundaciones siguen estando ahí, y las fundaciones es una mezcla de capital y personas que para un fin determinado. Pues el tema está en que cuando el derecho de trabajo va logrando desarrollarse, pues de alguna manera esas asociaciones van tomando otra forma, se les va asignando nuevas condiciones, ¿verdad? Y eso lo tienen ustedes regulado en la actualidad en el Código de Trabajo. Del artículo 206 al 234 creo que es, ahí está regulado todo lo que corresponde a las asociaciones profesionales, que en nuestra legislación se llaman sindicatos. No fue aquí donde tomaron esa denominación, sino que esa denominación ya empezaron a usarla en Europa, y los sudamericanos, prácticamente los argentinos y los chilenos, le dieron una forma directamente, ¿verdad? Entonces ellos ya hablaron de sindicato, ya hablaron de coalición de trabajadores. De la coalición de trabajadores, como les digo, muy poco es lo que tenemos. Parte de lo que dispone el artículo 374 y el 376. Yo les cuento los artículos para que si ustedes vayan refrescando, y los que no tienen apuntados, que los apunten, ¿verdad? Los que tienen el libro, pues en los pie de página están los artículos a que hago referencia, ¿verdad? Y entonces podemos tener ahí, digamos, si queremos tener una idea de ese tipo de organizaciones en esa parte. Ahora bien, ¿cómo pueden actuar estos? Pueden actuar en la vía administrativa directamente, pueden actuar en la vía directa con el patrón. Y hablo en la vía directa cuando ya sea las coaliciones o los sindicatos se acercan al patrono y le proponen algo y el patrono accede. Y la vía administrativa cuando acuden a través del Ministerio de Trabajo digamos, a tener cierta participación, ¿verdad? Y cuando actúan en la vía judicial, pues a partir del artículo 377, vimos el 378, 379, 380, 382, 385, algo del 397 y del 394 también, y algo digamos, del artículo 402, 412, 403, 402, 403 y 412. Cuando vimos cómo se desarrolla lo que es una sentencia que puede darse por la participación de las coaliciones o de los sindicatos cuando demandan un pacto colectivo que se conozca en la vía judicial. En ese caso, lo que están haciendo, demanda es sinónimo de petición. Nosotros acá utilizamos mucho la palabra demanda, solo pensamos en función de juzgado, pero no. Demandar es pedir. Y entonces se está pidiendo por la vía judicial, ¿verdad? Y por la vía judicial se va a conocer. Y entonces a través de un proceso se va a tener, digamos, normalmente una sentencia. Dentro de ese proceso puede haber la posibilidad de que los trabajadores tengan interés
en realizar la huelga legal, y está también el procedimiento que yo les hablé. Para eso tienen que acudir a ver en su momento, por ejemplo, cuando se va a evaluar la legalidad de la huelga, ver el artículo 239, 240, 241, 42, ¿verdad? Y ahí adelante está regulado el paro, pero yo les comentaba a ustedes que el paro está regulado, pero en la realidad de Guatemala yo no recuerdo nunca que se haya hablado de que los patronos hayan, digamos, en un proceso de ellos, hayan planteado que se declare la legalidad de un paro, porque el patrón es totalmente opuesto a que se paralice la empresa. En otros lugares las cosas han sido diferentes, pero aquí no. Aquí el patrón no se le preocupa que se le paralice la empresa porque eso le afecta en la producción y le afecta en sus ganancias, ¿verdad? Ahora, si nos vamos por el lado de la negociación, están todos los instrumentos de la negociación del artículo 38 al artículo 60. Del artículo 38 al artículo 40 está lo que corresponde al contrato colectivo de trabajo. Si ya en el primer curso estudiamos lo que era el contrato individual de trabajo, pues el contrato colectivo de trabajo es como quien dice el hermanito, ¿verdad? Solo que con condiciones un poquito diferentes. Y hay que leerlo para ver cuáles son esas diferencias, ¿verdad? En ese contrato, las dos partes ya no es el trabajador individualmente, sino que es el sindicato o los sindicatos que lo han firmado, ¿verdad? Y por el otro lado, sí puede ser el patrono individualmente, que es lo más usual en el ámbito, entendiéndolo en el ámbito guatemalteco, que pudiera darse, ¿verdad? Luego está lo que se refiere al pacto colectivo de condiciones de trabajo de empresa o de centro de producción determinado, y seguido está lo que es el pacto de industria, de actividad económica o de región determinada, ¿verdad? Que viene a ser un pacto que era de empresa o de centro de producción determinado, y por un proceso administrativo se convierte en un pacto de región, de industria o de actividad económica. Quiere decir un pacto de mayor cobertura, ¿verdad? Tiene que cumplirse algunos requisitos que están ahí, que los vimos oportunamente entre los artículos que yo les estoy comentando. Y más adelante está lo que se refiere al reglamento interior de trabajo. Del artículo 58 y al artículo 60 está lo referente al reglamento interior de trabajo, ¿verdad? Solo el convenio vuelve a estar en aquellos artículos 374 y el 375. Ahí no nos da una especificación del convenio, pero nos habla de acuerdos, nos habla de arreglos que lleguen los patronos, y ahí está implícito el documento, que es un convenio, es un arreglo, ¿verdad? Ahora, cuando, digamos, se le ha dado el uso dentro de la práctica guatemalteca, pues ya se le ha llamado convenio colectivo de trabajo. Pero tampoco en ninguna parte habla claramente de ese convenio, ¿verdad? Solo en el artículo 214 hace referencia de que a excepción de ese documento, que pueden negociarlo las coaliciones y los sindicatos les corresponden los otros documentos que hay ahí, ¿verdad? Solo ahí habla de convenios colectivos de aplicación general, pero no dice exactamente qué deben contener ni nada, ¿verdad? Son arreglos que
son producto de un pliego de peticiones que plantean los trabajadores. Y si felizmente se discute y toda la cuestión y se llega a suscribir, es un convenio, ¿verdad? Entonces, como ven ustedes, yo les hablé de unos artículos, de los otros artículos referentes a las formas de normación colectiva. Y ese es en esencia el curso, porque el curso también tiene lo que se refiere al Ministerio de Trabajo, pero orientado a lo que es derecho colectivo, ¿no? Orientado en el ámbito de las faltas, tal vez no, pero como les digo, eso se ha convertido en un procedimiento administrativo, algo que fue un proceso judicial, ¿verdad? Cuando en el 2003 derogaron eso y lo convirtieron en un proceso y hubo impugnaciones, se quedó cosa de unos 14 años sin ni proceso ni procedimiento, ¿verdad? Más adelante lo retomó otra vez el Congreso y lo volvió a regular. No varía mucho de la regulación que hicieron anteriormente, pero ya la segunda vez ya no hizo mayor presión el CACIF para, digamos, prácticamente votar esa reforma que había hecho el Congreso. Ahí se quedó. Entonces, en la actualidad eso es un procedimiento. También lo vimos. También les dije yo que estaba del artículo 269 más o menos al 271, 272, por ahí, ¿verdad? En 272 está el tipo de sanciones que se pueden poner por faltas. Y en el 270 o 271 está cómo actúa el Ministerio de Trabajo a través de la inspección para imponer esas faltas. Son artículos un poquito largos, pero es conveniente que los lean, porque si no los leen, no los estudian en esta ocasión, no los van a leer nunca, ¿verdad? Luego, les hice una exposición bastante ahí en síntesis de lo que es la previsión social. Yo no me extiendo grandemente en la previsión social porque, digamos, hay muchas cuestiones puramente teóricas. Hay cuestiones en que en nuestro país sí se han desarrollado que son referentes a la previsión social y a lo que es la seguridad social, ¿verdad? Otras instituciones han tenido desarrollo temporal, pero, digamos, no está necesariamente ligado al derecho del trabajo. El hecho, por ejemplo, la institución de la vivienda, la habitación que necesitan los trabajadores, es una cuestión que de previsión social. Sin embargo, el Estado ha buscado formas de cubrir eso. Si lo ha cubierto convenientemente o no, pues eso ya será cuestión de análisis, ¿verdad? El tema de que yo les comentaba a ustedes es una necesidad, es una, ahí sí que necesidad de tipo social que es muy fuerte. Y es muy fuerte por el crecimiento de nuestro país, por la explosión demográfica que tiene nuestro país. Entonces la necesidad es una cuestión galopante, ¿verdad? Y así podemos encontrar otras de las instituciones que se han venido desarrollando, no solo por el ministerio, sino por otras instituciones, como lo que es la colocación de los trabajadores, ¿verdad? Y la guerra, podríamos decir, contra la cesantía, ¿verdad? Que ese es uno de los problemas más fuertes que hay a nivel de Guatemala. No solo Guatemala, la mayoría de países que están en desarrollo tienen ese gran problema. Y tienen ese gran problema porque tienen un crecimiento por explosión demográfica, pero la gente no es absorbida por el sistema productivo, ¿no? No toda la gente. Cada vez hay menos oportunidades, cada vez más esos países asumen políticas de economía formal
que crece más. Es una situación porque derivada de que los países no han logrado desarrollar un sistema productivo, ¿verdad? Y el desarrollo productivo de un país, pues, no corresponde necesariamente a las autoridades de gobierno, aunque sí pueden de alguna manera orientar eso, pero corresponde principalmente, digamos, a los propietarios de los medios de producción, a la burguesía, ¿verdad? Y cuando haya una burguesía que no tiene fines definidos, que no le interesa la sociedad, sino que solo le interesa el aspecto económico, pues no puede haber una situación de esas. Con esto, yo les estoy dando una idea de lo que vimos en el curso, ¿verdad? Hace unos 8 años más o menos. Un estudiante se quejaba de mí, de que yo solo de sindicatos y de pactos colectivos les hablaba, yo se quejaba. Pero ustedes miran el programa, yo no puedo hablar de otra cosa que no sea lo que contiene el programa, ¿no? No es que yo tenga interés en aleccionar a los estudiantes a que de alguna manera sean sindicalistas o sean partidarios del derecho colectivo. Eso ya queda en cada uno, ¿verdad? Pero que los programas de la facultad están orientados a que el nuevo profesional conozca todo eso, es otra cosa, ¿verdad? Entonces, como les digo, les da una vista general de lo que tenemos del curso. Los exámenes, el examen nuestro va a ser el día 20 a las 7 de la noche. ¿Verdad? Nosotros somos los primeros que entramos en hacer la evaluación. Su último examen lo tendrán el 30 y ahí terminan sus exámenes finales, ¿verdad? Por alguna razón, yo les cuento de que se ha aminorado un poquito la carga estudiantil, y entonces de lo que deben desarrollar los estudiantes, y eso pues acorta en buena medida el desarrollo del curso. Y afortunadamente no tuvimos interrupciones. Tal vez eso sea lo más bondadoso o lo único bondadoso de este sistema, de que puede tener continuidad y que la gente de donde esté puede recibir el curso. Porque hay gente que recibe el curso y, digamos, en otras condiciones no tendría posibilidad de estudiar. Eso también lo sabe uno, ¿verdad? Entonces, esa es la parte bondadosa. Ahora, lo perjudicial es, digamos, que se reduce el proceso de enseñanza, ¿verdad? Y de alguna manera, pues, se convierte nada más en una forma de acumular cursos. Y tal vez disminuye un poco la participación del estudiante. Pero, ni modo, veamos qué pasa más adelante. Ahora, es cuando yo les tengo que comentar, no sé si entre los estudiantes se puedan comentar alguna cuestión que les interese, que a mí se me haya quedado en el tintero o que no haya sido suficientemente claro. Así que les lanzo la palabra, compañeros. Buenas noches, licenciado. Disculpe la pregunta. ¿El contenido de su examen para este examen final es completo o abarca de alguna sección específica? Mire, yo ahí sí que les comento porque no es una cuestión de criterios de profesor. Ustedes miran los títulos de los exámenes y dice exámenes parciales y examen final. Cuando uno hace un examen parcial es de la parte que ha enseñado. Y el examen final, ahí sí que abarca todo. Lamentablemente, entre las reformas que hicieron hace unos años a nivel de la universidad, yo no sé por qué la facultad aceptó ciertos cambios
incluso a nivel de evaluación y todo, porque antes nosotros teníamos 2 exámenes parciales de 30 puntos y un examen final de 40. Y eso respondía más a la práctica que sea en Derecho, ¿verdad? Yo no sé otras facultades, pero por lo menos yo la facultad que conozco, que fue donde estudié y donde he enseñado, en Derecho sí la forma de enseñanza pues permite que ir haciendo partes de 30 y un examen final de 40, ¿verdad? Pero ingeniería traía el sistema ese de 30, 40, 30 y no sé por qué los demás aceptaron, las demás facultades aceptaron y se unificó. Pero la naturaleza del examen final sigue siendo la misma, ¿verdad? Sigue siendo un examen que abarca todo, ¿verdad? Entonces, Muchas gracias, licenciado. compañero, no ha cambiado. Licenciado, buenas noches. No sé si puedo hablar. Claro que sí. Licenciado, perdone, solo con una molestia. El viernes pasado yo recuerdo que le había preguntado que si usted me pudiera ayudar con lo de la revisión de mi nota porque consideraba que existía una discrepancia. Entonces usted me dijo de que me podía pues apoyar revisando mi examen y todo, pero no sé si usted está de acuerdo. Si no, pues está bien. Mire, yo ya revisé su examen y no está bien contestado, pero yo tengo un problema en este sistema porque en la misma cuenta no puedo abrir 2 archivos que son de Google, ¿verdad? Meet es de Google, donde tenemos la videoconferencia, y el otro también está dentro de la misma cuenta, o sea, lo que es todo en la plataforma de Moodle. Yo estuve haciendo esfuerzos en la tarde y no pude abrirlo, y de ahí lo que se me ocurrió es, ¿cómo se llama?, hacer otra conferencia en otra cuenta. Yo anteriormente, antes de que me dieran esta cuenta institucional, yo usaba una cuenta de Google y digamos que la tengo a mi nombre. Y entonces en esa cuenta fue donde yo empecé a dar las conferencias, clases por conferencia, ¿verdad? Y también, obviamente, en esa misma cuenta tenía mi Drive y tengo todos los exámenes hasta que nos dieron una cuenta. Entonces, yo no sé si a todos los estudiantes les llegó, pero yo les mandé por correo, digamos, les avisaba una nueva conferencia. Y eso se los mandé hace como tal vez una media hora antes de la clase nuestra. Entonces, porque mi idea es abrir esa conferencia y entonces ahí sí puedo abrir las 2 cuentas, ¿verdad? Pero le digo, su examen no puede estar mal contestado diferente a los demás porque no lo califiqué, lo calificó el sistema, ¿verdad? Y le cuento y le anticipo, tiene 4 preguntas mal contestadas y tiene una que no contestó, ¿verdad? Yo revisé su examen, porque me pareció raro incluso el hecho de que alguien en un examen solo falso verdadero todo lo tenga mal. Aún alguien que se haya arriesgado a contestar un examen al TIC Marín tuvo muy mala suerte. Esa es la conclusión que yo hago, ¿verdad? Porque yo sí quisiera, si terminamos acá, pasarme a la otra cuenta. Y ojalá pasaran una buena cantidad de compañeros para que vieran el examen y que no estoy yo inventando nada, ¿verdad? Entonces el examen lo calificó el sistema, pero usted no sabe de la comprobación. Su comprobación está pésima, ¿verdad? Porque ahí se preguntan cuestiones que si alguien leyó el material las puede contestar, ¿verdad? Así de sencillo. No son, digamos, en esa comprobación de lectura, yo no sé cómo harán los demás las comprobaciones de lectura, pero los estudiantes no me dejarán mentir de que yo traté de establecer qué saben del libro, qué saben a nivel general.
no les lancé preguntas así precisas. Y si hubo, tal vez fue una que otra pregunta así, ¿verdad? Entonces, yo sí solo quisiera escuchar a los demás si hay alguna otra intervención. Y luego cerremos aquí. Abro la otra conferencia y si se pueden meter ustedes, pues yo aceptaría, estaría muy de buena gana que se metan más estudiantes para que vean una revisión. Yo anteriormente esas revisiones no he tenido problemas, pero porque usaba dos cuentas, ¿verdad? En una prácticamente abría el material que iba a subir y en la otra pues estaba funcionando la videoconferencia. Aquí el tema es que no puedo subir el material porque entonces a mí sí me aparece, pero creo que a ustedes no les aparece. De todos modos, podemos probar, ¿verdad? Yo intenté y vi eso y tuve la idea de que se cierra prácticamente la conferencia. Licenciado, buena noche, que lo interrumpa. ¿Dónde podemos encontrar el link para volver a conectarnos en la otra conferencia que usted va a realizar para ver eso? Fíjese que yo se los mandé por correo. En el correo aparece, compañero. Gracias, licenciado. Les mandé por correo y es, digamos, como media hora antes más o menos, les mandé eso, ¿verdad? Para que cerremos acá y entonces los pasamos al otro lado, ¿verdad? Pero como yo todavía tengo mis dudas si funciona, si se puede abrir bien la conferencia a la otra, yo quisiera terminar aquí si hay participación de otra persona antes de abrirlo, antes de hacer este ejercicio. Cambiémonos. Bueno, entonces salgamos pues y